Muy bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a estas apasionantes clases del obispo Gabriel sobre lo que llamamos método histórico crítico, lo que llamamos una manera de conocer los textos bíblicos para, conociéndolos un poco mejor, un poco más, para poder interpretar y trabajar mejor con la palabra. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por esta presentación, por todo lo que estás haciendo con nosotros. Así Bueno, que, Gabriel, José Luis, muchas no, gracias, vamos. muchas gracias y bueno, hacemos una invocación a Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le Amén. pedimos que nos dé mucho amor por su palabra para poder leerla, orarla, interpretarla, llevarla a nuestra vida. Le encomendamos y le pedimos al Señor por la paz en el mundo, por la paz en nuestra patria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Virgencita de Luján, Ruega por nosotros. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy según el plan que me proponía José Luis, cuando me invitó a compartir este espacio, hoy tenemos el método histórico crítico. ¿Eh? Es interesante porque, bueno, nos estamos metiendo en un tema que para poder interpretar los textos, que es lo que vamos haciendo, fíjense que el proceso es dar elementos para poder interpretar los textos de la Biblia. Bueno, damos un paso más que se va a completar el martes que viene, donde vamos a ver dos acercamientos. Eh, para introducir el tema del método, como siempre, vamos a buscar algún texto difícil que nos complique a la hora de interpretar. Busquen Deuteronomio 21, 18, 21. Deuteronomio 21, 18, 21. El que lo encuentra lo lee en voz alta. Se desmutea y lee. Bueno, Leo, ¿se me escuchan? Sí, sí, bárbaro, Silvia. Cuando uno tenga un hijo indócil y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la de su madre, y aún castigándole no los obedece, lo tomarán su padre y su madre y lo llevarán a los ancianos de su ciudad, y a la puerta de ella dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es indócil y rebelde, y no obedece nuestra voz. Es un desenfrenado y un borracho, y le lapidarán todos los hombres de la ciudad. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerás. ¿Qué le parece la pedagogía de este texto? ¿Eh? ¿Cómo Unos, hacemos? unos mancitos Tremendo. bárbaros. ¿Eh? ¿Qué, Marcelo? Perdón, unos mancitos bárbaros, digo. Claro. Fíjense, tenemos un texto en la palabra de Dios, inspirada y canónica, como vimos en los encuentros anteriores, y bueno, realmente complica un poco pensar en una interpretación, una aplicación a la vida, que bueno, que realmente no, nos genera tensión. Vamos al Salmo 109, 108 entre paréntesis, desde el versículo 6 al 15. Bien. Lo, lo leo. Sí, dale, María. Dale. Sí. Suscita a un malvado contra él, que un fiscal se ponga a su diestra, que en el juicio resulte culpable su oración considerada pecado, que sus días sean pocos,
que otro ocupe su cargo. Queden huérfanos sus hijos, quede viuda su mujer. Que sus hijos vaguen mendigando, sean expulsados de sus ruinas. Que el acreedor se quede con sus bienes y saqueen sus ganancias los extraños. Nunca nadie le muestre amor, nadie se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, acabe su apellido a sus hijos. Sea recordada la culpa de sus padres, nunca se borre el pecado de su madre. Estén constantemente ante Yahvé, y él cercene de la tierra su memoria. Listo. Bueno, fíjense, ¿qué más se le puede desear negativo a alguien que lo que tenemos acá en un salmo, digamos, ¿no? Bueno, dos textos, el de Deuteronomio y el del Salmo 109, que, bueno, nos ponen ante la disyuntiva cómo tenemos que aplicar determinados métodos para poder explicitar el texto y no llegar a conclusiones que justificarían el asesinato de un adolescente un poco díscolo en el texto anterior, o acá también el asesinato y el desprecio total de una persona, como tenemos en este texto. Entonces, hoy lo que hacemos es comenzar por los métodos. Tengo esta definición de método exegético que la tomo de este librito, de este documento, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es un documento muy, muy importante del año 93 de la Pontificia Comisión Bíblica, que vale la pena bajarlo, está en varios sitios en español, y irlo leyendo para poder justamente asumir el desafío de interpretar. ¿Qué dice este documento? Por método exegético comprendemos un conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos. Un conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos. Y vamos a ver el principal método, que es justamente el método histórico crítico. Esto es lo que vemos hoy, método histórico crítico. El mismo documento lo define como un proceso científico de investigar la transmisión, desarrollo y origen de un texto, parte del propio texto y no de una interpretación. Nosotros a veces corremos el riesgo de interpretar rápidamente y no conectarnos con el texto bíblico en sí, que es el primer desafío que, como veíamos en los encuentros anteriores. Este método de alguna manera se aplica desde la antigüedad, pero adquiere una nueva forma a partir de la llamada Reforma Protestante y con un desarrollo fuerte en el siglo XIX. Primero había resistencia en el plano de la Iglesia Católica por el miedo al racionalismo y al principio de los protestantes de la sola escritura, sin tradición y sin magisterio. Pero el padre Lagrange, que es un teólogo no exégeta dominico muy, muy importante, en 1907 plantea que es posible utilizar este método sin suscribir las tesis racionalistas de los primeros promotores. Y en el año 1943, el Papa Pío XII, en el documento Divino Afflante Spiritu, va a marcar la aceptación clara de la Iglesia Católica a esto que es un método de carácter científico. Dicho esta introducción, vamos a ver los distintos procedimientos que tiene el método histórico crítico. Fíjense, según el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es este que les decía, tiene 6 pasos. Acá los autores cambian, ¿no? Hay autores que por ahí ven más pasos, otros autores ven menos. Esto es legítimo, digamos, ¿no? Para los procedimientos científicos, nunca damos la vida por un procedimiento científico. Damos la vida por Cristo y por las personas, digamos, ¿no? Los procedimientos científicos son discutibles, mejoran, empeoran, se ponen más en el tapete, se van sacando, así que no hay dificultad. Entonces, tenemos 6 pasos, que es lo que vamos a recorrer ahora, dando un ejemplo de cada uno. Crítica textual, filología, crítica literaria, crítica de las formas, historia de las tradiciones y crítica de la redacción. De hecho, algunas cosas ya vimos en los 2 encuentros anteriores, pero acá lo vamos a ver ya más
claramente desarrollado. Vamos a la primera, que es la crítica textual. ¿Se ocupa de qué? De restablecer el texto bíblico más cercano posible al original. Recuerdan lo que vimos, ¿no? La transmisión con los manuscritos en hebreo y una partecita en arameo para el Primer Testamento, griego para el Nuevo Testamento. Se vale de los textos bíblicos conservados en papiros y pergaminos. La crítica textual, como vimos en los ejemplos la clase pasada, tiene algunos criterios externos e internos para poder marcar claramente cuál es el texto. Criterios externos. El texto más antiguo sería más cercano al primitivo. Esto es casi obvio. Es importante aquel texto que tenga amplia distribución geográfica, es decir, que en distintos lugares se haya transmitido y no solamente en un solo lugar. Testimonios múltiples y concordantes de distintas tradiciones textuales. Y las citas de los padres de la Iglesia, que tienen una función de control y no de decisión final. Después tenemos criterios internos. El texto difícil sería más cercano al primitivo. El texto más corto sería el más cercano al primitivo también. Y la variante elegida debe responder mejor al contexto. Esto es la definición acotada, después ustedes la releerán, de lo que es la crítica textual, que es el primer procedimiento del método histórico crítico. Vamos a ver ahí un ejemplo. Lucas 10, 42. Fíjense este versículo tan conocido del Nuevo Testamento, donde Jesús alaba la actitud de María de Betania. En la Biblia de Jerusalén dice, y hay necesidad de pocas cosas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Un texto largo. Fíjense la Biblia del pueblo de Dios, la primera parte más corta. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. La segunda parte del versículo 42 no varía, pero la primera parte sí varía. Y fíjense abajo, ahí tenemos los códices. Una sola cosa es necesaria, códice 1, B alta, D y L, que es la que sigue la Biblia del pueblo de Dios. Y el códice A, C y W, que es la que sigue la Biblia de Jerusalén. Y algunos pocos manuscritos minúsculos dice pocas cosas son necesarias. Y de muy escasa evidencia tenemos también el hecho de que directamente se suprime la primera parte del versículo 42. Fíjense que es un texto lindo, que lo usamos mucho, Marta y María, el encuentro de Jesús, Betania, la oración, el discipulado, digamos, y tenemos un tema de crítica textual importante porque justamente tenemos dos tradiciones antiguas que son importantes y que en este caso concreto, tanto la Biblia del pueblo de Dios como la de Jerusalén, que son las que habitualmente más usamos, asumen tradiciones diferentes. Segundo paso del método histórico crítico, filología. Se centra en el estudio del texto escrito, de los términos y los conceptos. Profundiza en gramática, estructura de palabras, forma de combinarse, la sintaxis, las etimologías, la evolución de los términos. La profundización filológica se puede hacer en cada una de las lenguas que conocemos, tanto en las antiguas como en las actuales. Incluso existe una filología propia de una época específica o incluso de un lugar específico de esa lengua en sí. Vamos a ver un ejemplo de filología. Teniendo como horizonte el griego clásico y el griego koiné, que es el propio de la Biblia, tenemos cuatro raíces que expresan amor en griego. Estorgué, que no está presente en la Biblia, eros, que está presente en la Biblia de los 70 y no en el Nuevo Testamento, y filía y agape, que ambas están en el Nuevo Testamento y en los 70. Estas cuatro raíces, y sobre todo las tres que están en la Biblia,
aportan un universo muy interesante de estudio por comparación entre los textos bíblicos y con la literatura extrabíblica atestiguada en escritos poéticos, históricos y filosóficos del mundo helénico. ¿Cómo lo traducimos en nuestras lenguas actuales? Fíjense, amor filial sería, agapé sería el amor de total entrega y donación, digamos, y eros sería el amor de carácter erótico, digamos, ¿no? Entonces, no lo podemos traducir con una sola palabra, sino que hay que hacer una suerte de paráfrasis para poder traducir. Sin embargo, la mayoría de las traducciones de la Biblia pone amor en todos los lugares, o a lo sumo en algún caso pone el verbo querer, que es discutible el sentido del verbo querer, te quiero, nos queremos, digamos, ¿no? Por el matiz posesivo que puede tener y si hace o no referencia a una forma más superficial del amor. Esto es sumamente discutible para ver, bueno, cómo traducir, una vez más, no es una tarea sencilla. Esto entonces con respecto a la filología. Tres palabras que están en la Biblia, distintas en griego, las tres se traducen por amor, pero tienen matices distintos. Crítica literaria. Investiga cuál es el comienzo y el final del texto que se intenta estudiar, sin cortes ni apuntaciones. Estudia la paternidad literaria de los textos, es decir, si pertenece a un determinado autor, y busca las fuentes y verifica las relaciones de dependencia. También se ocupa de investigar si han intervenido uno o más autores. Presenta los cambios en el texto original una vez lanzados a los lectores y copistas. Estos cambios figuran como ediciones críticas de los textos bíblicos según las diversas variantes. Crítica literaria. Vamos a la Biblia para ver un ejemplo, a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses. Todos busquen el texto. Filipenses 3.1. Filipenses 3.1. ¿Quién quiere leer? 3.1 y 3.2. ¿Alguien que lea? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros que seguro. 3.2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bueno, fíjense, versículo 3.1, el tema de la alegría. Y en el versículo 3.2 salta con el tema de los perros, los mutiladores del cuerpo. O sea, el clima es totalmente distinto, lo que cambia de una cosa a la otra, no habiendo una situación de continuidad. Vayan a 4.3, la misma carta, Filipenses 4.3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4.4 ahora. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 4.4 es ese. 4-4. No, perdón. Me parece que no. No, ahí. 4-3, 4-4. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Bueno, fíjense, en el 3.1 habla de la alegría y en el 4.4 habla de la alegría. Y del 3.2
al 4:3 es un discurso totalmente duro con los perros, con los que Sí, están en contra del Evangelio. Entonces, los que estudian la crítica literaria determinan que ahí hay un agregado en esa carta de Pablo, que puede ser de Pablo mismo, de algún discípulo, que puede ser de la misma carta o de otra carta, pero que rompe la situación de continuidad que tenemos con el tema de la alegría. 3:1 el tema de la alegría, 4:4 el tema de la alegría. Entre medio tenemos toda esta cosa muy dura con respecto a aquellos que se oponen claramente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La crítica literaria trabaja justamente estos aspectos para poder desarrollar y hacer hipótesis con respecto a cómo un texto se ha conformado. Crítica de las formas. Al igual que el método en general, tuvo un comienzo complejo, con corrientes muy racionalistas y secularizadas. En el 64, la Pontificia Comisión Bíblica acepta el método aclarando algunas cuestiones. Investiga las formas y géneros literarios de los textos bíblicos y trata de determinar su contexto vital. Ahí aparece esta expresión en alemán, yo no sé nada de alemán absolutamente, pero sépanlo porque por ahí aparece en alguna bibliografía, Level, que significa el contexto vital de un texto, dónde surge ese texto, digamos, ¿no? Toda exposición se realiza dentro de alguna forma, siempre dentro de un marco de libertad de cada autor. Hace comparaciones con otros textos literarios de la época, deteniéndose en sus géneros y en sus formas. Este tiene que ver obviamente con los géneros literarios y tenemos infinidad de ejemplos en este sentido. Yo acá, con respecto a la forma literaria, doy un ejemplo de un texto que lo hemos seguido la semana pasada en la misa diaria, digamos, ¿no? En Mateo 5, en el discurso del monte, mira, la Jesús bienaventuranza. no, poquito después de eso. Ustedes han Mm, oído, pero yo les digo, digamos, ¿no? Ustedes han oído, pero yo les digo. Esa es una forma literaria, digamos, ¿no? Donde Jesús, sin abolir la ley, lleva a plenitud justamente lo que plantea la ley en el primer testamento. Ustedes han oído, pero yo les sí, digo. sí. Ahí tenemos claramente una forma literaria que permite, bueno, poner la novedad de Cristo sin abolir la ley antigua. Sí. Historia de las tradiciones, quinto procedimiento del método histórico crítico. Muchas de las formas no fueron creadas por los autores, sino que fueron recibidas por ellos de los testigos oculares. A veces en los evangelios se percibe que lo escrito no responde a la época de la composición, sino al tiempo del ministerio público de Jesús. Esto es interesante. Se remonta a las formas preliterarias y busca establecer los materiales, motivos, imágenes y conceptos que existían previos a la fijación por escrito del texto. Los autores bíblicos incorporaron las tradiciones en boga, las reinterpretaron y las transmitieron teniendo presente la realidad concreta de cada una de sus comunidades. Entonces tenemos tradiciones de grupos sacerdotales, levitas, profetas, realeza, fariseos, el pueblo, los dirigentes, los marginales. Vamos a ver un ejemplo de historia de la tradición. Fíjense, un tema que tiene que ver con una realidad importante para nuestra vida. Tenemos 4 tradiciones que tratan de manera distinta la coherencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo, la fe y las obras, la espiritualidad y el compromiso terrenal, ¿no? Esa tensión que la tenemos hoy en día en la vida nuestra en cuanto creyentes, está presente en la Biblia. Y acá tenemos 4 tradiciones distintas que abordan la misma
temática. La carta de Santiago, el tema del equilibrio entre fe y obras. Lo formula la tradición de esa manera. San Pablo en Romanos 13 y Gálatas 5 va a hablar del amor como plenitud de la ley. Entonces, marcando claramente la centralidad de la ley desde la perspectiva del amor. La tradición sinóptica, en Marco, Mateo y Lucas, va a hablar del doble mandamiento del amor. Y la tradición de la primera carta de Juan va a hablar esto de conocer el amor de Dios y dar la vida por los hermanos, que es lo que tenemos en esta primera carta del Corpus Joánico. Fíjense. Pero no es algo distinto, como que lo escribieron distintos autores, y por eso la disidencia. Sí, por eso cada autor lo trabaja en una tradición diferente en función de cómo lo recibió, cómo lo integró y los destinatarios, porque las comunidades de Santiago, de Pablo, de los sinópticos y del Corpus Joánico son comunidades distintas. Una misma tradición, un mismo tema importante para el horizonte de la fe, está encarado, en este caso, en 4 formatos distintos. Exactamente. Claro. Último procedimiento, la crítica de la redacción. Se aplica muy claramente a los 4 evangelios que nos dan la posibilidad de comparar, ¿no? Los otros textos no tenemos la posibilidad de comparar siempre, entonces acá es interesante la crítica de la redacción en los sinópticos y también en Juan, ¿no? Cada evangelista recopiló tradiciones, pero también las reelaboró. Investiga la intención del autor, precisa los ensamblajes, los elementos previos, las modificaciones que hizo a su fuente. El redactor o compositor final realiza una nueva codificación de los datos obtenidos mediante el empleo de tradiciones y las fuentes que dispone. Fíjense que el autor bíblico termina siendo investigador, redactor, escritor, teólogo, comunicador, pastor y maestro. Termina siendo de alguna manera todo esto, digamos, ¿no? En la tarea justamente de transmitir el texto bíblico. Crítica de la redacción, último procedimiento del método histórico crítico, y vemos acá un ejemplo de esto, de la crítica de la redacción. En las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Hay Sí. 2 perspectivas redaccionales diferentes. Busquen Mateo 5.3. Mateo 5.3. Felices los que tienen el alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices Bueno, los pacientes. esta Sí, ahí está, ahí está. Esta es la tradición propia de Mateo. Los que tienen alma de pobres. Mateo posiblemente tiene como público particular cristianos que vienen del judaísmo. Entonces, hablar de los Anahuim, que son los pobres del Señor en la historia de Israel, le da como un ensamblaje fuerte de continuidad con respecto al Antiguo Testamento, al Primer Testamento, digamos, ¿no? Entonces, que haga esta referencia a los que tienen alma de pobres, bueno, se ajusta a sus destinatarios, se ajusta a su teología y en su redacción plantea de esta manera, que lo va a plantear de manera distinta, en este caso Lucas. Busquen Lucas 6.20. Lucas 6.20. Él entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y dijo, felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bien. Los pobres a seca, en el caso a secas. de Lucas. ¿Por qué? Porque está no hablando de una perspectiva relacionada con el Primer Testamento, con los Anahuim, sino que en el contexto de sensibilidad particular de Lucas por los pobres, por las mujeres, por los desposeídos, por los marginales, por las periferias, diríamos en terminología del Papa Francisco, en este sentido, él
hace una propuesta de carácter social y política, política con mayúscula, ¿no? No de política partidaria, digamos, en esto de realmente hablar que son bienaventurados, son felices los pobres. Entonces, el tratamiento es totalmente distinto. Pobres en un sentido espiritual para Mateo y pobres en un sentido que diríamos en sociología o en trabajo social se dice empobrecidos, digamos, ¿no? Aquellos que no tienen lo necesario para llevar su vida adelante por las condiciones injustas sociales. Entonces, fíjense, dos formatos distintos a la hora de abordar justamente la cuestión de la redacción. Termino con un texto Perdón, del Papa Benedicto XVI en Verbum Domini 32. Gabriel, Que es... perdón, me parece que alguien quería hacerte una pregunta antes. Ah, ¿Puede ser? perdón, no escuché. perdón, lo que yo te digo, por ejemplo, con respecto a las bienaventuranzas, de acuerdo al público, digamos, con que vos estás comunicándote, podrías elegir la de Mateo o la de Lucas, porque si vos estás en una villa, es mucho mejor la de Lucas, es más directa, más entendible que la otra. Exactamente. Yo si tuviera, por ejemplo, un encuentro con políticos, utilizaría la de Lucas, ¿no? En ese sentido, porque puedo conectar claramente con la dimensión social de los pobres a los cuales la política de cada país tiene que responder cuidándolos y acompañándolos. Ahora, si tuviera un Claro, encuentro de carácter vocacional con chicas que están pensando entrar a una congregación, utilizaría tal vez las de Mateo, la por un de poco el Mateo. tema de la pobreza de espíritu, digamos, en ese sentido. Perfectamente bárbaro. Eso sería lo lógico. Por eso es importante conocer estos aspectos, conocer la crítica de la redacción y todos los pasos del método histórico crítico nos ayudan en función de poder interpretar y aplicar la Biblia a la vida sin concluir cuestiones que terminarían siendo espantosas, digamos, ¿no? Claro, Sí. gracias. Eh, Cuando salió el documento, estaba por salir el documento Verbum Domini del Papa Benedicto, algunos pensábamos que por ahí iba a ser un poco duro con el método histórico crítico, digamos, ¿no? Y en realidad nos sorprendió a algunos porque a pesar de que como teólogo él era un poquito, tenía sus resistencias al método histórico crítico, fue muy abierto en el documento y esta parte, fíjense acá del 32, lo deja bien en claro. Dice el Papa Benedicto, es necesario reconocer el beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollados recientemente. Para la visión católica de la Sagrada Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible, necesaria fit en latín, y va unida al realismo de la encarnación. La sana tradición eclesial ha tenido siempre amor por el estudio de la letra. Es importante que el Papa plantee que son imprescindibles, porque por ahí algunos sectores más conservadores en la vida de la Iglesia caen en la tentación de un fundamentalismo bíblico. No está, lo literal está bien, el problema es el literalismo. Y si caemos en el literalismo, pensemos que vamos a tener que asesinar a nuestros adolescentes que no se portan bien, como escuchábamos en el texto del Deuteronomio 21, o vamos a tener que despreciar a las personas, como leíamos en el Salmo, que en el 109, que hicimos hoy al comienzo. Entonces, es muy importante que el Papa Benedicto acá pondere, valore y tenga presente el método histórico crítico. Bueno, preguntas, comentarios, reacciones. Bueno, agradecer, Gabriel, bueno, como todo, que es apasionante.
y parte también muy importante de la desmitificación, ¿no? De aprender a leer también. Muchas veces quizás uno se puede sentir como alguien que, bueno, andaba por la calle sin saber leer y de pronto, bueno, aprendió sus primeras letras y ahora mira los carteles y sabe el nombre de las calles. Por eso la importancia, ¿no? De saber leer, saber qué leer. Y también me apoyo en saber para quién fue escrito el texto, que eso ayuda también muchísimo a la comprensión. Bien, bien, muy Sí, bien, Marcelo. es eso de aprender a leer, quiero rescatar lo de Marcelo. Y rescato también lo de Cecilia, saber leer para quién también, no solamente tener en cuenta a quién le escribió Lucas o Mateo, sino qué texto yo puedo transmitir en un determinado contexto. Eso es parte también del proceso de lectura y de evangelización, ¿no? Me parece a mí que este aprender a leer, el texto de aprender a leer, ¿a quién se lo digo? Me parece muy, 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 muy bien. Me gustó mucho. ¿Alguien más quiere aportar algo, además de esto? La verdad es que nos dejó, nos dejó pensando un montón. Qué bueno. ¿Alguien quisiera aportar algo más? ¿Mm? Bueno. Bueno, Gabriel, acá Terminamos llegamos antes hoy, hoy y entonces volvemos martes que viene. a retomar el próximo martes. ¿Con qué tema, Gabriel? Acercamientos feminista y liberacionista, donde Mira, vamos a retomar un poco esto que hacía referencia, creo que era Mónica o María, con respecto al tema de lo de Lucas y la perspectiva liberacionista y eso, así que con eso vamos a concluir. muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me mandás entonces ese material Sí, al WhatsApp y yo lo transmito. Bueno, abrazo grande, gente. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Gracias, ¿eh? Hasta Bueno, luego. Gracias, muchas gracias. gracias, hasta luego.